La primera cuestión tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Desde hace 10 días, gran parte del gobierno federal, del gobierno central, está cerrado. A estas alturas, más o menos 400.000 o 450.000 trabajadores no están recibiendo sueldo, no están yendo a sus puestos de trabajo. Todo ello como consecuencia de que la oposición republicana, que controla la Cámara de Representantes, se negó a aprobar el presupuesto. Ahora la situación es aún peor porque si no llegan a un acuerdo en la Casa Blanca del presidente Barack Obama con los republicanos, encabezados por el presidente de la Cámara, el señor John Boehner, el 17 de octubre este país entraría en suspensión de pago. El acuerdo versaría sobre el aumento de la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos hasta los 16.700 billones de dólares, es decir, millones de dólares en español. Pero el punto al que yo quería llevarlos hoy es a una columna que publica en el diario The Washington Post Fareed Zakaria, periodista muy importante, que dice que el Partido Republicano realmente ha cambiado muchísimo y está fuera de control. El titular es el Partido Republicano fuera de control. Lo que dice el señor Zakaria es que los republicanos están ahora dominados por los señores del partido del Té, por el ala más radical, por lo que se llama el Tea Party. Y él hace una diferenciación entre lo que era en 1995, cuando tuvo lugar el último cierre del gobierno, Newt Gingrich, republicano, presidente de la Cámara, hombre también radical, pero que tenía capacidad de liderazgo, con lo que está pasando ahora con el señor Boehner, que parece estar presa del querer de los señores del Tea Party, que repito, es una fracción más o menos pequeña de esta organización. Cuenta cómo el señor Zakaria cuenta cómo el Partido Republicano se fue escorando a la derecha muchísimo, sobre todo desde el año 1964, cuando fue candidato presidencial Barry Goldwater, un hombre de Arizona que perdió las elecciones, que era un hombre extremadamente conservador. Es que los republicanos han perdido el control, es que ya ni siquiera obedecen una línea tradicional de mando. Hasta hace poco tiempo los que llegaban a la presidencia eran hombres que habían estado dentro del partido, como George Bush padre, como Reagan, como incluso el señor Mitt Romney. La ciencia política tiene 20.000 formas para definir lo que está pasando. En la jerga más doméstica nosotros diríamos este es el aula difícil del colegio y que pasa por periodos, a veces es el tercero cuarto, a veces el quinto sexta, el séptimo, o sea, no siempre es el mismo. El Partido Republicano le está pasando algo que no solamente le pasa al Partido Republicano, le pasa a los, lo hemos dicho varias veces en esta mesa, pareciera que a nivel global hay una crisis de partidos políticos. No ocurre solamente en Estados Unidos, pero dentro del Partido Republicano hay una falta de liderazgo. Creo que todavía no terminaron de digerir lo que fue la disociación y el golpe que significó el fin de la presidencia de Bush, la forma en la que terminó de George Bush, y desde entonces no hay un líder y no hay un partido que esté convencido de para dónde va. Y es raro porque es un partido que tiene sus estructuras. Y por el otro lado hay un malestar en la sociedad norteamericana que canaliza y en vez de tirar cascotazos se traduce o se expresa a través de este enorme descontento que es el Tea Party. Que algunos lo definen como de ultraderecha, conservador, hay de todo, pero es básicamente enojo, es malestar incluso con el Partido Republicano. Es muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar, como son difíciles de manejar esas aulas complicadas en los colegios, pero se le va a encontrar en algún momento la manija a la pelota, ¿no? Esto es lo que José Jaime está poniendo en peligro la economía internacional, y lo han dicho no solamente la directora gerente del Fondo Monetario, la señora Christine Lagarde, sino muchos jefes de Estado europeos y de otras regiones, incluso los ministros de Hacienda latinoamericanos en estos días aquí en Washington han puesto de presente el fenómeno. Pero uno no sabe si esta cuestión radical del Partido Republicano y del Tea Party viene de algo que resaltaba en noviembre de 1963 un hombre llamado Richard Hofstadter, que tiene un ensayo publicado, en ese momento lo pronunció como un discurso en la Universidad de Oxford, en la cátedra Herbert Spencer, que era un científico intelectual británico. El título es El estilo paranoico de la política americana.
Y entonces él cuenta cómo aquí en los partidos políticos en Estados Unidos siempre ven unas conspiraciones en el otro, y entonces es como estos señores del Tea Party que creen que Obama no nació en Estados Unidos, que es un musulmán, que está vinculado a Al Qaeda y demás. Y en todas partes ven eso, y dice que el nombre paranoia se aplica porque aquí la política la hacen unas gentes con mentes furiosas, como con mentes enloquecidas. ¿Habrá algo de eso? No, yo creo que sí. Yo creo que lo que es más, yo no podría entender Estados Unidos sin un estado permanente de paranoia. Y la paranoia es el principal nutriente de la clase política. Por ejemplo, ¿qué sería? Yo no me imagino Guantánamo sin ese estado de paranoia que cree que un grupo de 100 o 60 tipos son capaces de destruir a toda una nación. Yo no sería incapaz de imaginarme muchas de las políticas en materia de seguridad, esta satanización de los inmigrantes que cruzan la frontera, a quienes consideran como portadores de enfermedades de lo peor, como ayudantes o colaboradores de terroristas. Yo no imagino la política de Estados Unidos sin este tipo de paranoicos, ¿no? Y yo creo que la paranoia se ha incrustado nuevamente entre estos miembros del Tea Party que tienen miedo de este cambio de paisaje en Estados Unidos. Por primera vez estamos pasando de lo que fue la dictadura de las mayorías a la dictadura de una minoría incendiaria que cree que este país está evolucionando en una dirección que no les gusta. Hay un presidente de raza negra, por Dios. Y yo creo que esto atiza mucho la paranoia de estos personajes. Y ahí tenemos a Michelle Bachmann, y ahí tenemos a Ted Cruz, a todos ellos atizando la paranoia, que por cierto pues, es un viejo producto. Yo me acuerdo cuando en la Primera y la Segunda Guerra Mundial los bares alemanes eran considerados como nidos de espías. Y a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial los encarcelaron en campos de concentración, ¿no? Y esta expulsión y redadas y expulsiones de inmigrantes porque consideran que son delincuentes asesinos es otra muestra de este estado permanente de paranoia. Estados Unidos es, como ya escribió un autor, Jesse Walker, es un Estados Unidos de paranoia permanente. Está en contra del Partido Republicano. Pero yo no creo que la paranoia sea exclusiva a Estados Unidos, y creo que el miedo en la política vende mucho más que las promesas de futuro. Entonces, si miramos en América Latina y a Europa, sino porque los líderes cuando están en problemas domésticos atacan a algún país extranjero. O sea, la paranoia y el miedo siempre venden y funcionan. Por otro lado, yo no quisiera ser columnista en estos días de cierre de gobierno porque pasan los días y hay que inventarse o tratar de reciclar algunas teorías. Hemos visto varias columnas sobre el fin del centro, sobre el fin del Partido Republicano, pero si miramos hace unos años, los que estaban fragmentados eran los demócratas. Había un grupo de demócratas pro comercio, pro empresa, pro creación de empleo a través de los negocios, y otros que estaban completamente ideológicamente alineados con los sindicatos, mientras que los republicanos, hace muy poco, lo discutimos en esta mesa durante las primarias republicanas, tenían una disciplina de partido impresionante, cerraron filas alrededor de Mitt Romney, que no representaba para nada al Partido Republicano, y entonces tenían una capacidad enorme de aglomerarse y presentar una voz unida. Lo que está pasando ahora realmente es un grupo de descontento que casualmente son republicanos, pero la verdad el 43% del Tea Party no quiere al Partido Republicano, y que en este momento están ganando porque justamente esa paranoia pues vende.